El sábado 11 de octubre, el sábado pasado, en realidad el segundo sábado de octubre, cada segundo sábado de octubre, es el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Vamos a charlar, vamos a conversar ahora con el doctor Martín Miralles, médico especialista en medicina interna y en cuidados paliativos. Hola Martín, buen día, te saludamos Claudio Delgado y Sandra Ramos desde Inteligencia Artesanal. ¿Cómo va eso? Buenos días, Claudia. Buenos días, Sandra. ¿Cómo están? Muy Bien, 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 gracias. Gracias bien. por invitarme a conversar de este tema. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidados paliativos, Martín? Mira, los cuidados paliativos en realidad es un modelo de atención, una disciplina clínica, de la medicina clínica, que lo que aborda son todas aquellas patologías que no tienen un tratamiento curativo, sino que son patologías que habitualmente son enfermedades progresivas, que deterioran significativamente la calidad de vida de los pacientes y que no son crónicas y no tienen un tratamiento curativo. Por lo tanto, se enfocan en ese aspecto, ¿no? En tratar de aliviar todos aquellos síntomas que deterioran la calidad de vida, que tienen un impacto familiar, que tienen un impacto social y que claramente para el paciente se dificulta significativamente el día a día, ¿no? Y bueno, y los cuidados paliativos han logrado controlar o ayuda a controlar en forma bastante certera aquellos síntomas físicos que generan sufrimiento, aquel puede ayudar a acompañar en aquel impacto emocional, en el impacto psíquico, emocional, social, y también en cuanto a lo espiritual, ¿no? Al impacto que tiene sobre la persona en sí, sobre el deterioro o el compromiso de todo aquel paciente que cursa este tipo de enfermedades y su vida cambia y su forma, su forma de afrontar la vida y de ver las cosas va a cambiar, ¿no? Ujú. Ahora, doctor, no solamente se acompaña o se aborda el sufrimiento de los pacientes, sino también de aquellos familiares, ¿no? Que también se encargan del cuidado del paciente. Exactamente, porque, Sandra, lo que ha sucedido es que durante el desarrollo de la medicina ha logrado mejorar, francamente, muchos tratamientos y algunas enfermedades que antes acechaban la vida en forma muy rápida, hoy son enfermedades crónicas, pero que tienen un impacto sobre la calidad de vida y que necesitan el cuidado de su familia, ¿no? Por lo tanto, cada vez que ocurre este tipo de cuadros en una familia o este tipo de enfermedades en un paciente, su familia se ve con un impacto muy grande. Primero porque hay un ser querido que está enfermo, que está cursando un cuadro o una enfermedad que genera mucha incertidumbre, que genera mucho miedo. Y no solo eso, sino que también hay que disponer de herramientas de cuidado que quizás hasta ese momento no se habían pensado, no se habían desarrollado. Por lo tanto, el equipo de cuidados paliativos es interdisciplinario, no está solamente formado por médicos, sino que somos médicos, enfermeros, kinesiólogos, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, terapista ocupacional, que entre todos, damos herramientas al paciente y la familia para llevar a cabo ese cuidado y llevar adelante ese cuidado, que por ahí eh, dura muchos años, es muy prolongado. Entonces, y hay veces, y estas enfermedades intercurren con crisis, donde esos cuidados van a ser más, o se van a necesitar cuidados más, más demandantes, y quizás por ahí, cuando se supera esa crisis, ese cuidado se reestructura y se hace más liviano, pero hay que desarrollar estas herramientas de cuidado, y el equipo lo que hace es guiar un poco a la familia, no solo contener, sino guiar de cómo llevar adelante ese cuidado, ¿no? Ujú. Doctor, ¿y son reconocidos los profesionales que llevan adelante esta especialidad de cuidados paliativos? Sí, es una especialidad que es nueva, que durante mucho tiempo estuvo francamente estigmatizada, se la asoció siempre mucho a los últimos días de vida,
siempre asociada a la muerte, pero la realidad es que hoy, si bien acompañamos a muchos pacientes que transitan los últimos días de su vida y eso es muy importante también porque la forma en que se transita eso, esa parte de nuestra vida es de fundamental importancia tanto para el paciente como para su familia, pero también hay un montón de patologías y enfermedades, que las oncológicas, las neurológicas, las enfermedades de insuficiencias pulmonares, hepáticas, renales, que requieren de estos cuidados y de alivios de síntomas que son muy importantes porque deterioran mucho la calidad de vida y que los equipos de cuidados paliativos están muy preparados para abordarlo. Entonces, muchas veces cuesta el reconocimiento porque los profesionales de las otras disciplinas tienen temor a la derivación, interpretan que la derivación tiene que ser solamente en aquellos pacientes que se acercan al final de vida. También se interpreta como que solamente acompañamos y no es válido. Entonces falta el reconocimiento, pero cada vez más la importancia es cada vez mayor y cada vez más los pacientes son los que solicitan este tipo de atención, los pacientes y la familia, Claro. porque son los que se encuentran realmente con esta realidad en el domicilio, en el día a día y el impacto que esto genera, ¿no? Ahora, Martín, escuchándote, pienso y digo, un pediatra atiende 10, 15 pacientes por día, un gastroenterólogo también, lo mismo un psicólogo. Ahora, ustedes que están casi a piel compartiendo los momentos de cada paciente, ¿cómo sobrellevan esa situación? ¿Cómo enfrentan el día a día con pacientes y familia, más allá de que sea un equipo de gente que le están haciendo justamente cuidados paliativos porque es algo, como vos bien dijiste, que no tiene una cura? ¿Cómo lo van sobrellevando eso? Y esto, o sea, nosotros, primero uno de alguna manera se entrena para poder abordar, entender que el sufrimiento también es parte de la vida y que hay patologías que generan deterioro de la calidad de vida, hay síntomas que generan sufrimiento. Reconocer ese sufrimiento tanto del paciente, en su familia, y quizás en nosotros, en los médicos, o en el equipo tratante, no solamente en los médicos, sino en el equipo de salud, y entender que lo que nos mueve a nosotros por ahí es saber que ese paciente está cursando un cuadro que le genera mucho sufrimiento con síntomas que pueden ser controlados, y uno el contacto que tiene es a partir de ir a ayudar a aliviar esos síntomas. Y realmente cuando uno logra el alivio del dolor, de la falta de aire, ayuda a que el paciente esté menos cansado, a que el paciente a tener estrategias que lo ayuden en la movilidad del día a día, a fortalecer la autonomía, a fortalecer la parte física y todas esas cosas. Hay cambios y los pacientes que están cuidados mejoran francamente, y todo eso uno lo ve y realmente es muy gratificante ver que con el cuidado diario y con las estrategias de cuidado que uno puede ir desarrollando, los pacientes viven mejor y la calidad de vida es mejor. Que por ahí también la medicina siempre se basa en la curación o actualmente siempre se observa la curación y son pocas las patologías que se logran curar. El 75% de los pacientes adultos tienen patologías crónicas. Entonces hay un 75% de esas patologías que no se curan, sobre todo las neurológicas, las enfermedades oncológicas, o parte de las enfermedades neurológicas, parte de las enfermedades oncológicas, parte de las enfermedades renales, parte de las enfermedades pulmonares y hepáticas y cardíacas, que necesitan una estrategia para cuidarse y llevar mejor el día a día. Y con esas estrategias tienen una mejor calidad de vida. Y al fin y al cabo lo que muchas veces hoy se discute y se pone en la mesa es la calidad de vida. Nosotros desde los avances de la medicina han logrado prolongar la vida
pero todavía tenemos una cuota pendiente que es muy significativa, que es mejorar la calidad de vida de esos años que se viven en el adulto mayor, ¿no? Entonces eso es un gran desafío. Por lo tanto, creo que el trabajo en equipo, el abordaje, nosotros tenemos, la psicóloga, el enfermero, el abordaje y el poder tener una mirada más allá de la patología, sino que estamos dando una solución y estamos aliviando y estamos pudiendo ayudar al paciente y su familia, creo que alivia un poco el sufrimiento. Y también que nuestros pacientes son una fuente de enriquecimiento en cómo cada uno tiene herramientas para afrontar diferentes situaciones adversas, ¿no? Entonces uno a veces subestima la capacidad de desarrollar herramientas y la capacidad de encontrarle algunos sentidos a la vida que en el día a día nos parece que no existen o no están presentes. Doctor, ¿y estos cuidados se pueden dar en el domicilio particular del paciente, en distintos centros de salud, en hospitales? Sí, por suerte, o si bien solamente el 14% tiene acceso a los cuidados paliativos de este tipo de enfermedades, Argentina tiene un gran desarrollo. Actualmente existen hospitales, en nuestra ciudad, bueno, está el Hospital de Bonet, el Hospital Rossi, el Hospital San Juan de Dios, las instituciones privadas, el Hospital Español, el Hospital Italiano, todas estas instituciones también tienen abordaje en cuidados paliativos, se puede dar desde el punto de vista de las instituciones, que quizás es el primer punto, o a veces es el punto donde el paciente recibe el diagnóstico y necesita la primera ayuda, y después hay estrategias y formas de realizar cuidados domiciliarios. Los pacientes pueden ir a la consulta, yo hago consultorio y son muchos, por ahí veo 10, 20 pacientes por día de consulta. Yo hago consulta lunes, miércoles y viernes y veo muchos pacientes. Y después también existen algunos modelos, que son el modelo hospice, que es aquellos pacientes que no tienen familia o no tienen la capacidad de una familia, porque es muy importante la red, porque hay estos pacientes que necesitan muchos cuidados, cuando no existe la red de cuidado de la familia, los amigos o alguien que pueda cuidar, existen los hospice. Es algo que donde son instituciones que habitualmente son sin fines de lucro y se basan en el voluntariado. Quiere decir que todos los que atienden ahí y cuidan ahí son voluntarios, y son instituciones que reciben pacientes donde permanecen internados y los acompañan, los cuidan y les alivian el dolor y los síntomas que tengan. Martín, muchas gracias, gracias por este ratito de charla, por tomarte el tiempo y por el laburo que hacen desde ese lugar. Te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por este ratito, por supuesto, para poder contar un poco lo que hacemos, y muy amables. Gracias por el llamado. No, gracias abrazo a vos. Grande, Claudia y Sandra. Dale, un abrazo grande. Gracias. Charlaba con nosotros el doctor Martín Miralles, médico especialista en medicina interna y en cuidados paliativos.